16. Empezamos. Buenas tardes, les habla la doctora Ana Navarro Rodríguez. Laboro en el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico. En el programa Sea Grant tenemos la oportunidad de trabajar con organizaciones comunitarias en la protección, uso sustentable y manejo de nuestros recursos, principalmente marinos y costeros. Pero como todos sabemos, ¿verdad? Todo lo que ocurre en tierra eventualmente llega al mar y es importante entonces que hagamos buenas prácticas no solamente en el mar, sino también en tierra. Como parte de la iniciativa del Grupo Guardarríos y en apoyo también con los amigos de Río Piedras, estamos aquí para ser parte de esta serie educativa que se llama El futuro de Río Piedras junto a sus comunidades. Sin embargo, dado que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos tiene más de 30 proyectos programados para Puerto Rico del mismo estilo de canalizaciones de ríos principales importantes para Puerto Rico, quise hacer esta presentación de manera general que pueda ser aplicada a cualquier cuerpo de agua. Las primeras dos diapositivas son del Río Piedras, la que es una invitación del grupo del Río Piedras, y quiero mencionar cómo yo visualizo, ¿verdad?, los proyectos que se deben realizar en Puerto Rico para el control de inundaciones. Así que esta charla trata sobre la infraestructura azul-verde y le voy a explicar más adelante lo que es infraestructura azul-verde, aunque históricamente en Estados Unidos solamente mencionan infraestructura verde, le llaman Green Infrastructure. También se llama bioingeniería, también se llama soluciones basadas en naturaleza, tiene varios nombres. Y es el uso de la infraestructura azul-verde para mitigar inundaciones en Puerto Rico. Así lo he titulado. Déjenme ver si puedo. Ok, ya cerré la pantalla donde se ven las personas para solamente ver la diapositiva. Allí tienen mi correo electrónico, que es la mejor manera de conseguirme, dado que estamos principalmente trabajando de forma remota. Y quería mencionarles que antes de comenzar, yo tengo una publicación de la guía de mitigación de daños de FEMA y del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, que se llama Inundaciones y Derrumbes en Puerto Rico. Y lo más gracioso es que comienza diciendo esta oración. Puerto Rico, a través de su historia, ha sufrido las consecuencias de las inundaciones y de los derrumbes. Es decir, que ya de antemano carga la culpa al ambiente, al agua. Y no comienza diciendo que Puerto Rico, a través de su historia, ha sufrido las consecuencias de la falta de una buena planificación y de la protección de los recursos naturales que provocan las inundaciones y los derrumbes. Así que fíjense cómo el lenguaje es muy importante cuando hablamos de el agua y los recursos naturales. Ustedes han oído que cuando va a llover, en vez de hablar de que excelentemente viene una tarde con lluvia, los reporteros hablan de que se deterioran las condiciones del tiempo. Es decir, constantemente estamos utilizando adjetivos negativos cuando nos referimos a procesos naturales importantes para el país y para los seres vivos. Así que comenzamos entonces tratando de cambiar ese lenguaje de que las inundaciones en Puerto Rico son procesos que ocurren porque principalmente las estructuras se están colocando en el valle inundable de los ríos. Si nosotros hubiéramos protegido los valles inundables de los ríos y los hubiéramos respetado, pues el río en su proceso natural de crecer no estaría impactando las estructuras que hemos colocado cerca del río. Quiero mencionar estos 5 datos del río Piedras para tener en conciencia de que es un río relativamente corto que cruza solo la jurisdicción de San Juan, que se origina en el barrio Caimito del municipio de San Juan y desemboca en la bahía de San Juan. Estoy oyendo a voces, no sé si es que hay alguien que tiene el micrófono abierto. El río Piedras tiene una longitud aproximada de 16 kilómetros desde su origen hasta que desemboca en la bahía de San Juan. Y tiene varias áreas de valor natural asociados al río. Y ahí las menciono. El lago de Sidra, la Ciénaga Las Cucharillas, el Monte San Patricio, etcétera. Pero recalco y resalto en azul verdoso el que el Recursos Naturales recomendó en el 1998
que esta cuenca debe tener una cubierta forestal de 24.5 kilómetros cuadrados. Por lo que como no tenían esa cantidad en el 98, la prioridad en esa cuenca era reforestar y conservarla. Este documento es del 98. Ustedes saben que Recursos Naturales le encanta hacer muchos documentos que eventualmente se quedan en el escrito y no se implementan. Así que por ahí partimos, hay muchísima información y ustedes lo han visto, los que han participado de las otras charlas de esta serie del futuro del río Piedra, que hay mucha información, no solamente de los ríos, sino del río Piedras. ¿Qué ocurre? Que no hay interés en protegerlo. Así que ahí es que nosotros como comunidad y como puertorriqueños tenemos que defenderlo y tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que el gobierno y las agencias se envuelvan en un proceso participativo donde nosotros también tengamos injerencia para poder opinar de qué es lo que queremos con el río Piedra. Esta laminilla o diapositiva la traje y yo sé que ya ustedes han visto y le han mencionado lo que es la cuenca del río Piedras y todos los componentes, porque quiero comparar la cuenca del río Piedra, es decir, ese dibujo que está ahí, con un pulmón. Y el río Piedras sería la arteria central que recoge el líquido que drena de todas esas quebradas. Fíjense que como se comporta el diseño de las quebradas y los ríos, bien similar al sistema circulatorio. Tenemos una serie de venas que alimentan una arteria y la arteria va entonces al corazón, se oxigena y vuelve a los órganos. Pues en este caso, todas esas quebradas que tienen nombre y muchas veces se llaman quebradas sin nombre, pero que son realmente importantes también, están constantemente drenando al río Piedra, que es la arteria principal. ¿Y dónde va entonces a desembocar o a drenar ese flujo que va por el río Piedra? Pues va a llegar a la bahía de San Juan y nace acá en el área de Caimito. ¿Qué pasa entonces en el sistema circulatorio? Si yo en algún momento agarro una de esas venas, que en este caso ha sido una quebrada, y yo la corto, la tapo, la relleno, la entubo, la desaparezco. Pues como todo sistema circulatorio, el flujo que va por allí ya no puede pasar por allí y se va a regar a otras áreas. Y eso es lo que tuviéramos si fuera en el cerebro, pues tuviéramos un derrame. Porque la sangre, en vez de ir por el canal que le toca, se sale y se riega. Eso es lo que le pasa cuando nosotros tapamos y alteramos cualquiera de estas quebradas. Por lo tanto, le traje esto para que ustedes vean que cualquier proyecto que haya en el río Piedras tiene que tomar en cuenta la cuenca. ¿Qué tenemos ahora mismo en la cuenca? Si tenemos alguna de esas quebradas ataponadas que han sufrido daño, tenemos que repararlas, porque el daño no va a estar en el río, va a estar en la quebrada que está ya de antemano causándonos problemas con el drenaje que eventualmente va a llegar al río. Y esto es todo un fino equilibrio. Todas estas quebradas tienen que estar en buena condición para que cumplan su función, que es drenar hacia el río y el río eventualmente drena hacia la bahía. Y tiene que ser en esa forma, en circunvalaciones, porque así es que el flujo se va reduciendo y se va infiltrando el agua y en su paso y va eventualmente descargando. No puede ser en un canal recto porque así no es que funciona en la naturaleza. Así que traje esta diapositiva para que visualicemos el río, la cuenca primero como nuestro pulmón, el río como la arteria principal y todas las quebradas como el sistema de venas que lo nutren. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo entonces? No solamente en el río Piedras, sino en otras áreas urbanizadas donde hemos construido dentro del cauce del río. En la gestión de las aguas pluviales en los entornos urbanos, también llamadas las aguas de escorrentía en los entornos urbanos. Es cada vez, y esto no solamente de Río Piedra, en las ciudades que crecen y crecen, y cuando los eventos meteorológicos se presentan con mayor intensidad, ¿cómo gestionamos esa agua de escorrentía? Es el tema principal cuando queremos manejar las inundaciones. No es ir al río principal o a la arteria principal, es ir al manejo de esas aguas de escorrentía. ¿Cuál ha sido la respuesta convencional?
que nos centramos, históricamente en gestionar el volumen de agua con sistemas de drenaje encargados de recogerla y llevarla lo más rápido que pueda fuera del centro urbano. Eso es lo que ellos se concentran. ¿Cómo cogemos este volumen de agua? Lo sacamos de aquí y lo llevamos fuera del centro urbano y ya con eso ellos entienden que resuelven la situación. Y ese es el problema con esta infraestructura gris, que es el otro concepto que les resalto en azul turquesa. Es que no solo no da abasto frente a las intensas manifestaciones meteorológicas, es decir, las lluvias y los eventos climáticos que estamos teniendo, sino que esta infraestructura presenta múltiples desafíos para construirse, mantenerse y al final las aguas terminan en su arrastre por esta infraestructura porque no pasan por el sistema natural del río, terminan contaminantes y afectan directamente no solamente las bahías, sino las áreas de los acuíferos. Así que dos conceptos importantes aquí: gestionar las aguas pluviales o las aguas de escorrentía en los entornos urbanos y la infraestructura gris que tenemos ahora mismo. Si nosotros vamos a sentarnos con el cuerpo de ingeniero a hablar de qué proyecto es importante, qué podemos hacer en el río Piedra, lo primero que le tenemos que preguntar es, bueno, de esa diapositiva que yo te enseñé, dime en qué estado están esas quebradas. ¿Cómo son las aguas pluviales? ¿Cómo están corriendo ahora mismo? Y entonces vamos a ir definiendo cuál es el problema y atacando el problema directamente. Que habrá lugares donde realmente a lo mejor el proyecto tiene que ser infraestructura gris, pues muy bien, lo podemos hacer híbrido porque hay opciones también. O sea, pero necesitamos reunirnos y todo este conocimiento que hay y todas estas ideas presentarlas, porque así es que podemos sacar un proyecto de comunidad. ¿Cuál es el nuevo paradigma entonces cuando hablamos de sustentabilidad en Puerto Rico y también en Estados Unidos? Se ha evidenciado que hay que cambiar el paradigma y en vez de enfocarnos en capturar y sacar esa agua lo más rápido posible del entorno urbano, lo que tenemos que enfocarnos es en capturar, retener y reutilizar el agua de lluvia en el sitio donde se origina, en lugar de construir infraestructuras masivas. Es decir, que si está lloviendo aquí, yo necesito que aquí se procese esa agua, es decir, que de alguna manera yo la pueda capturar, retener y reutilizar, que se infiltre en el terreno, que esa agua eventualmente en su proceso natural puede eventualmente absorberse, porque la necesito y la puedo a lo mejor recolectar. Es otra manera también de que ese volumen de agua, si viene en demasiada cantidad, la puedo estar recolectando para reutilizarla. Así que cuando yo hablo de capturar, retener y reutilizar el agua de lluvia en el sitio donde se origina, estoy hablando de infraestructura azul-verde. ¿Y por qué se refiere a azul-verde? Porque es el reconocimiento de los espacios verdes y las capacidades innatas del agua para producir beneficios ambientales que se unen en una infraestructura. Así que cuando tú hablas de infraestructura verde, en realidad es azul verde, porque voy a estar manejando el agua y los espacios verdes, ambos. Y luego les voy a mencionar que estos espacios verdes alrededor del río, que son las servidumbres, son áreas de dominio público. En la medida en que se canalicen, nos privan de esas áreas públicas, esos espacios abiertos. ¿Y qué es entonces, si lo definimos, la infraestructura azul-verde? Es una red interconectada de paisajes naturales y diseñados que incluyen cuerpos de agua, por eso hablamos de lo azul, espacios verdes abiertos, por eso hablamos de lo verde, que proporcionan servicios ecosistémicos relacionados con las aguas pluviales o las aguas de escorrentía. ¿Y cuáles son esos servicios ecosistémicos? Control de inundaciones, almacenamiento de agua para riego y uso industrial, áreas de humedales para el hábitat de vida silvestre y muchos otros usos que les voy a mencionar ahora más adelante. Así que cuando definimos infraestructura azul-verde, hablamos de agua y de espacios verdes. ¿Y cuál es el enfoque de la infraestructura azul-verde? Está basado en dos cosas: en los ecosistemas existentes y en los procesos naturales que ahí ocurren, ayudados por estructuras de bioingeniería. Y también incluye estos componentes azules y verdes porque se enfatiza el hecho de que los ecosistemas acuáticos y terrestres están interconectados. No los podemos separar.
A mí me aterra ver un proyecto de control de inundaciones donde me dice del kilómetro tal al kilómetro tal voy a hacer un canal, del kilómetro tal al kilómetro tal voy a poner un puente. Miren, esto es todo interconectado. Hay que verlo en el macro de la cuenca, de en qué estado está ahora mismo todos esos componentes de la cuenca, dónde se están produciendo realmente las situaciones más críticas y cuál es la mejor solución de infraestructura azul verde que se puede considerar. Aquí yo les traje una fotografía de un entorno urbano donde ellos hicieron un manejo de infraestructura azul verde combinada entonces con algunos elementos grises. Fíjense cómo el paisaje cambia, cómo tenemos allí agua, cómo tenemos vegetación, cómo tenemos retención de agua que eventualmente se está utilizando, ¿verdad? La naturaleza eventualmente se va a absorber. ¿Qué pasa si llueve mucho? Pues seguramente el nivel allí va a aumentar, pero se va a más o menos retener porque tenemos unas terrazas que también son de grama, donde si se fijan hay un joven allí leyendo en esas terrazas de grama que tienen solamente un borde para uno sentarse. Así que ahí estamos combinando diversos elementos y fíjense que esto está rodeado de edificios, está rodeado de autos también. Quería mencionarles que cuando estaba estudiando los distintos textos relacionados a estos temas, una de las cosas que mencionaban era que este tipo de obra de canalización a quien intente eventualmente primar es a los carros. Todo esto se hace eventualmente para mantener las vías de los carros accesibles para que entonces puedan circular. No están hechos realmente para las personas, para el uso de las personas, para el disfrute, para el peatón. Son proyectos que vienen con la finalidad de hacer más cómodo el uso del vehículo. Así que ojo al final con que lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y lo que las agencias están proponiendo. ¿Y cuáles son algunos de esos servicios ecosistémicos de la infraestructura azul verde? Mira, tengo dos diapositivas. La primera, resumimos ahí 7 servicios ecosistémicos. Ayuda a mantener los abastos de agua. Hace posible los procesos ecológicos para la salud de los ecosistemas. Maneja y controla las escorrentías pluviales y sus impactos, porque las escorrentías no solamente es cuando llueve, también cuando vienen eventos de cambios climáticos extremos como huracanes, tormentas, sequías. Controla las temperaturas, es decir, aminora el efecto de las islas calor. Amortigua los ruidos. Ayuda a mantener la productividad de los suelos, no los estamos impermeabilizando. Absorbe, retiene, filtra y purifica el agua y el aire. Produce material vegetal y animal. Tenemos ahí un reservorio de minerales también para los procesos biológicos. Se descompone y recicla materiales orgánicos y se transporta nutrientes también. Se dispersan semillas. Se reposa, redistribuye y asienta los sedimentos en las costas. Es un hogar natural y alternativa para la existencia de especies de flora y fauna y contribuye a mejorar la estética paisajista. Yo le añadiría uno adicional y es que la infraestructura azul verde ayuda a la salud mental y espiritual de todos los seres humanos. Ese contacto con la naturaleza, importante sobre todo en los entornos urbanos donde a veces es tan difícil, ¿verdad?, conseguir este tipo de actividad. Pero fíjense que en San Juan, hablamos que el río Piedraje es el río que cruza la jurisdicción de San Juan. En San Juan ya se han hecho proyectos de infraestructura azul verde. Estoy oyendo por ahí un micrófono. En San Juan ya tenemos infraestructura azul verde porque históricamente esto se ha considerado hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que o no le llamamos así o se han olvidado de que eso está allí como una manera de indicar, ¿verdad?, que eso es algo novedoso, que es algo nuevo, que eso pues requiere mucha inversión, etcétera. Y yo le traje algunos ejemplos del proyecto de infraestructura azul verde en San Juan. El primero es el corredor forestal urbano de University Gardens. Fíjense, es un proyecto de infraestructura azul verde, mínimo interacción del humano en ese ecosistema. Eso está así, ahí tenemos el cuerpo de agua y tenemos la vegetación y la ribera del río. La ribera del río
hay que mantenerla. En el Congreso de Ríos Urbanos que recientemente se ofreció, hubo un investigador de España que dijo, al río que le destruyen la ribera es un cuerpo que le quitan la piel. Y cuando tú le quitas la piel a un cuerpo, lo que haces es que lo expone a todas las enfermedades que ese pueblo puede adquirir porque la piel es la cubierta que lo protege. Así que la ribera de los ríos es bien importante. Ahorita le voy a mencionar una foto que compartieron en Guardarrío luego de inundación para que usted viera la función de la ribera. Hay que proteger esas riberas de los ríos, tienen una función bien importante para la salud del cuerpo de agua. También tenemos otro proyecto de infraestructura azul verde de San Juan, que fue lo que en el 2003 se convirtió en ley, que era el corredor, y es porque no ha sido esa ley, no ha sido revocada, el corredor ecológico de San Juan. Y ese corredor se supone que era la interconexión de varios ecosistemas y que componían alrededor de 1000 cuerdas de terreno en San Juan. Y estoy hablando de San Juan porque incluía Cataño, incluía otros municipios, pero estamos hablando del área metropolitana. De San Juan ocupaba el 3.4% del territorio y dentro de San Juan incluía eso que tenemos allí. El Bosque Estatal del Nuevo Milenio, el Bosque Urbano Doña Inés María Mendoza, que es el Arboreto y Jardín Botánico, el Parque del Este, donde está la Fundación Luis Muñoz Marín, el Bosque de los Capuchinos, las Quebradas San Antón, Santa Catalina y Las Curías, el río Bayamón y el río Guaynabo que conecta con el estuario de la Bahía de San Juan. Así que eso es ley y por eso hay un miembro de amigo de Río Piedra que siempre está hablando de que estos proyectos que violentan la ley del corredor ecológico hay que levantarlos. Y cuando estemos hablando de a lo mejor de aspectos legales de estos proyectos de control de inundaciones, ellos tienen que respetar que hay una ley del 2003 que está vigente y es el corredor ecológico de San Juan. Ahí tienen un diagrama de lo que pretendía hacer el corredor ecológico de San Juan, unir la estación experimental de Río Piedras, Jardín Botánico, Bosque Urbano el Nuevo Minerio y el Bosque del Este, y había un conector allí que hacía entonces todo esto. Esto es infraestructura azul verde, lo que se pensaba era todas estas áreas que estuvieran conteniendo, ¿verdad?, las inundaciones en el lugar de origen, es decir, el agua. Una vez llovía, se retenía en el lugar y allí mismo se procesaba naturalmente. Esta ley tenía tiene dos cosas importantes, que prohibía otorgar permiso en la zona del corredor ecológico de San Juan y ordenaba recursos naturales que se adquirieran todos los terrenos de dichas fincas y se nombrara una comisión especial conjunta para preparar un plan de conservación y manejo del área. Y a partir de allí se creó también la Alianza Pro Corredor Ecológico de San Juan, que en Amigos de Río Piedra tenemos personas que conocen de esta alianza y entiendo que fueron parte de ella. ¿En qué estatus está? No tengo idea, pero hay que levantarla. Hay que ver si tiene otro nombre, porque esa ley estaba fomentada en que había una alianza por corredor ecológico de San Juan junto a agencias gubernamentales para preparar este plan de conservación y en ese momento estaba integrada por 21 personas. Así que ahí tenemos un proyecto de infraestructura azul verde que se concibió en el 2003. Dicho sea de paso, en el 2004, un año después, se aprueba otra ley para entonces incluirle al corredor ecológico de San Juan el Arboretum de Cupey, las áreas verdes de los terrenos que comprenden los márgenes de la quebrada Usubo a lo largo de la avenida Víctor Laviosa, los márgenes del río Piedras, y allí te da la información desde el Jardín Botánico Sur y etcétera, y los márgenes de las quebradas Las Curías y la quebrada Los Guanos. Así que todo eso ya en el 2004 era parte también del corredor ecológico de San Juan. Tenemos también en el área de San Juan el Parque Luis Muñoz Marín, que son 126 cuerdas de bosque y parque. Un área importantísima de espacios verdes donde se pueden gestionar las aguas de lluvia y las aguas de escorrentía. ¿Para qué? Para minimizar todos estos procesos de que se acumulen en los lugares donde no queremos. Así que el Parque Luis Muñoz Marín es una infraestructura azul verde. También la Reserva Natural La Ciénaga Las Cucharillas, que por orden ejecutiva en el 2004
se declara reserva natural, luego tiene que pasar unos procesos y aparentemente se quedó en orden ejecutiva y no siguieron los procesos, pero son 1.500 cuerdas entre humedales y lagunas y tiene una laguna artificial que se llama Laguna Secreta. Así que esta ciénaga también es parte de la infraestructura azul verde asociada al río Piedras, que es importante para todos los servicios ecosistémicos que mencioné ahorita y también para el control y manejo de las aguas de lluvia y las aguas del río. También tenemos el antiguo acueducto de San Juan y esta es la foto que se compartió por el grupo Guardarrío el 13 de octubre de este año, donde luego de unas lluvias intensas, fíjense cómo en esta área se acumula el agua allí y se retiene y allí mismo se va a infiltrar. Pero fíjense que esto era un acueducto. Así que, ¿por qué lo eliminamos si era un acueducto? Mira, a lo mejor podemos utilizar esa área, que el área de San Juan tiene a veces escasez de agua, ¿verdad? Porque ha perdido mucha cubierta vegetal. Por eso cuando hubo la gran sequía en el norte, que nosotros en el oeste teníamos agua, se debía principalmente a que nosotros tenemos más cubierta forestal que en el área de San Juan, que es un área prácticamente gris de cemento. Pues fíjense que tenemos el acueducto de San Juan. ¿Por qué? Porque allí se acumulaba agua. Por eso era acueducto. Así que fíjense que esa estructura, y me alegro que el Fideicomiso de Conservación no solamente la adquiere en el 2005, sino que la utiliza y la trabaja y la protege. Porque es parte de una infraestructura azul verde que gestiona también las aguas de escorrentía. Aquí tenemos otra vista de ese mismo 13 de octubre del acueducto de San Juan. Fíjense entonces cómo las aguas se van reteniendo allí como unas charcas gigantes y eventualmente entonces se va a ir percolando. A lo mejor ahí se puede añadir más vegetación, seguir añadiendo más cubierta forestal y a lo mejor ir mejorando, ampliando el beneficio que nos ofrece esa área tan inmensa de retención de agua. Ustedes saben que en el 2012 se publicó un manual, El futuro del río Piedras, que está en PDF también, a cargo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, junto a otros investigadores, que entiendo que uno de ellos que participó también dio una charla aquí a ustedes del grupo. Y yo saqué, me parece que en la presentación incluí dos oraciones muy pertinentes a lo que estamos hablando hoy, y es que el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico en esa publicación reconoce y predica que los procesos que se dan dentro de un sistema natural, como es una cuenca hidrográfica, no se someten ni respeta límites e imposiciones antropológicas, como por ejemplo lo sería la canalización propuesta por el Cuerpo de Ingenieros, refiriéndose al río Piedra. Porque todos nosotros sabemos que ese proyecto de canalización es de los años 90 y cuidado. Así que ellos lo que han traído ya en el 2012 volvió y se dijo que eso es una imposición de ese proyecto. Así que esa referencia a mí me gustaría saber si el cuerpo de ingenieros la ha tomado en cuenta cuando ha desarrollado su diseño o simplemente eso es un diseño que viene, que se propuso, simplemente lo desempolvé como están haciendo en otros proyectos y lo trato de ajustar a la realidad de hoy después de más de 20 y pico de años, casi 30. Así que, ojo, el futuro de Río Piedra, una referencia muy importante para que el cuerpo de ingenieros nos indica si ellos están tomando en cuenta no solamente ese estudio y esa investigación, sino las tantas otras que hay del Río Piedra. Las queremos ver en esos documentos que ellos indican, que es la revisión que hicieron para ese proyecto. Cuando le hablé de la ribera ahorita de los ríos, esta foto también la compartió el grupo Guardarrío, es luego de una fuerte lluvia, una crecida del río Piedras. ¿Qué pasó luego de la crecida? Aparentemente unas horas después, porque recuerden que la crecida llueve, crece, para la lluvia, pasan 2 o 3 horas y vuelve toda la normalidad. Tampoco es que esto es un proceso que vamos a estar 10 años debajo del agua. O sea, también a veces nos desesperamos y eso es parte de tener, ¿verdad?, lo que se llama la resiliencia. Mira, si ya estamos allí y va a haber el proceso, pues cómo nos adaptamos, porque esto es un proceso que dura un tiempo y luego entonces baja. Fíjense cómo la ribera del río se mantuvo intacta, es decir, cumplió su función. No solamente el agua
pasó por encima de la vegetación, esa vegetación también le ofrece resistencia a esa agua, es decir, que le va minimizando la velocidad con que baja y es parte importante para que vaya bajando poco a poco, ¿verdad? Y esa vegetación, una vez el río luego baja la crecida, ella está acostada, pero a 2 o 3 días vuelve de nuevo y queda como estaba, intacta. Nadie tuvo que darle mantenimiento, nadie tuvo que venir a estarla reponiendo año tras año, como pasa con los canales. Es un proceso natural. Ahora, cuando hablamos entonces, vamos a, ya les dije, algunos ejemplos de infraestructura azul verde que ha habido en el área de San Juan. Vamos entonces a hacer un recorrido por otro tipo de obra basada en la naturaleza, que es lo que pensamos que nos podemos sentar a dialogar y a proponer al cuerpo de ingenieros. Son obras de bioingeniería que lo que las caracterizan es que imitan los procesos naturales. Eso es lo que vamos a estar haciendo con estas obras de bioingeniería y que los materiales sean materiales naturales. Porque en estos días fue una presentación donde me dijeron que hicieron una obra de ingeniería y lo que hicieron fue una jaula de metal donde metieron piedra. Y allí el metal dejó de ser un proceso natural. Si me vas a colocar la piedra, me la colocas sola. No me la metas en el metal, porque ya eso no es una obra que imite la naturaleza. Y una de las cosas, y vamos a pasar por muchos procesos, ¿verdad? De cosas que se pueden ir haciendo, porque como vimos que el río tiene 16 kilómetros, nosotros lo podemos ir evaluando completo y en qué lugares se pueden ir combinando todas estas formas de infraestructura azul verde para el manejo de las aguas y conservando también los espacios verdes abiertos. Primero, las aguas pluviales, las aguas de escorrentía, las aguas que cuando viene la lluvia discurren. Pues mira, procesos naturales. Ahí tenemos piedra a ambos lados, alguna que otra piedra en el centro para ir que vaya chocando el agua de escorrentía. Eso no es un río, esas son aguas de escorrentía luego de la lluvia. Cuando no haya llovido, que estemos en época seca, ese canal debe estar seco, debe tener más que piedra, pero está disponible para cuando llueva, que se manejen por allí las escorrentías. Claro, si son bastante volumen de agua, ¿qué va a pasar? Pues se va a arreglar por encima de las piedras y las áreas verdes alrededor. Pero ese es un proceso natural y luego vuelve y se recoge en el área del canal. Fíjense que tiene las mismas circunvalaciones que tienen los ríos, imitando eso también. Tenemos las áreas verdes en la parte superior y tenemos unas que otras rocas que también proveen entonces esa fricción cuando baja el agua. Esto también provee superficie para que organismos se adhieran a las piedras y vivan ahí en el área mientras haya agua, ¿verdad? Eso va a depender, ¿verdad?, de cuánto tiempo baje agua de escorrentía. Si es bastante común que esa área esté inundada con agua escorrentía, pues vamos a tener mayor biodiversidad, ¿verdad? Mayores organismos viviendo en esa área. También tenemos otro tipo parecido al anterior, pero son drenajes, le llaman drenajes sostenibles, por donde baja entonces el agua de lluvia o las aguas de escorrentía, en vez de bajar un canal, como dice la estructura gris, y lo tiro por el canal para que llegue al mar y sacarlo rápido, yo lo trato de dejar que esas depresiones, el agua no solamente llegue allí, llegue con menos velocidad, pero se infiltre y riegue también la vegetación. Así que fíjense que los drenajes sostenibles son drenajes ajardinados, diseñados para capturar, tratar e infiltrar la escorrentía de las aguas pluviales. Se parecen a los jardines de lluvia, que los voy a mencionar, voy a darle una foto ahorita, pero están acondicionados para capturar mucha más escorrentía. Y sus materiales permiten recolectar y eliminar contaminantes, sedimentos y escombros. Así que vamos entonces a ir limpiando las aguas a través de estos drenajes. Y eso es bien importante porque ustedes saben que en esas inundaciones, mayormente en el área de San Juan, asociadas a los drenajes pluviales, que no es otra cosa que los alcantarillados pluviales, eso es un agua de pésima calidad. Es un agua asquerosa, sucia, porque esos drenajes ahí baja gasolina, aceite y todo lo que cae en las carreteras. O sea, nosotros aquí estaremos haciendo otra función, además de trabajar con el manejo de las aguas de escorrentía, estaríamos también produciendo unos procesos de filtración y purificación del agua. Por eso es que
Por eso es que hablamos de los servicios ecosistémicos de la infraestructura azul verde. A diferencia de los drenajes, los jardines de lluvia están más asociados, ¿verdad?, a diferentes áreas. Por ejemplo, se hacen jardines de lluvia en escuelas, se pueden hacer jardines de lluvia en centros comunales, se pueden hacer jardines de lluvia en teatros, en lugares donde haya áreas verdes, áreas que se puedan construir áreas verdes y que son áreas pequeñas. ¿Cómo se definen? Como áreas excavadas a poca profundidad que tienen una vegetación capaz de absorber agua de lluvia, es decir, vegetación adaptada que absorbe bastante agua de lluvia. Y están estratégicamente localizados para capturar la escorrentía de superficies impermeables. Así que esta es otra opción que se considera, y todo esto son infraestructuras azul-verde para manejar las aguas de escorrentía. También tenemos la utilización de pavimentos porosos. Son aquellos materiales que simulan cemento, y usted lo ve y parece cemento, pero que el agua se infiltra y no corre por encima del material, sino que se va infiltrando. Y también tenemos, ¿verdad?, otro tipo de materiales donde se colocan con un espacio uno al lado de otro para permitir entonces la infiltración del agua. Y fíjense que al final lo que queremos es que el agua se capture y se procese naturalmente en el lugar donde cayó. No llevarla ni sacarla, vamos allí en ese mismo lugar. También están los parques naturales en ciertas áreas. Fíjense que el corredor que le dije forestal ahorita de University provee también eventualmente, si yo quiero hacer un área de parque natural donde se conserva el río, se conserva la vegetación alrededor del río, y lo que hacemos son unas estructuras en alguna de las áreas del río con materiales naturales. Fíjense que ahí se está usando madera, se puede usar algún tipo de tierra para hacer unos caminos, pero todo enfocando en la persona y en el ciudadano. Esto no está enfocado en el carro, ni en el tren, ni en nada. ¿Okay? Importante eso, ese enfoque. Enfocado en el ciudadano, en el residente. También tenemos lo que llaman las lagunas ribereñas, es decir, que voy creando unas estructuras, esas también están hechas con piedra, que son materiales naturales, unas estructuras que cada vez van como frenando el flujo del agua, y eso permite que entonces se vaya percolando y absorbiendo a medida que va bajando por el lugar y no llegue de sopetón al final, ¿verdad? Sino que va entonces en cascadas aquí, se va regando, pero se va distribuyendo esa energía, vas permitiendo que entonces llegan unas áreas donde no te va a arrasar, ¿verdad? Con hacer erosión del terreno, porque hay unas áreas donde la velocidad es menor y ahí se conserva entonces las áreas verdes. Así que hacer lagunas ribereñas en vez de esos canales es otra opción también que se puede hacer con materiales naturales como son piedras. También tenemos humedales, mayormente aquí asociados cerca de la bahía de San Juan, ¿verdad? En el área de por allá, cercano a la bahía. Sin embargo, también se pueden hacer humedales artificiales. Fíjense que hablamos de la Ciénaga La Cucharilla, que son 1.500 cuerdas de humedales. No solamente tenemos que proteger esas 1.500 cuerdas de humedales, sino que tenemos que en estas áreas donde se pudiera sembrar humedal, hacer un ecosistema similar en los humedales, sembrar mangle y otras plantas, podemos entonces también retener el agua de escorrentía. Los humedales artificiales, según la definición, son similares a los humedales naturales, no solo tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua de lluvia, sino que utilizan procesos naturales a través de la vegetación y la composición de sus suelos para tratar las aguas y mejorar su calidad. Es decir, que humedal también hace las veces de aquellas piedras en los drenajes. Va filtrando el agua para mejorar su calidad cuando llega entonces a la bahía y donde descarga y eventualmente en su paso, ¿verdad? Queremos agua de calidad. Tenemos los humedales costeros que ya como les dije, principalmente en la bahía de San Juan, y le traje esta cita en inglés porque la copié directamente de ese artículo que me llegó no hace tanto tiempo, donde dice que provee muchos beneficios para la humanidad y la naturaleza. Ayudan a las comunidades a adaptarse a las tormentas severas, las inundaciones y otras amenazas relacionadas con el clima. Es decir, que cuando hablamos de cambio climático, los humedales son el top of the top.
La reforestación, estrategia número 1 para adaptarnos al cambio climático. Y otra cosa importante, secuestran carbono del agua y la atmósfera en toda la parte verde de la planta, las hojas y las raíces y los suelos donde crecen estas plantas. ¿Por qué esto es importante? Porque minimiza los efectos del cambio climático, secuestrar carbono. Todos estos ecosistemas que secuestran carbono minimizan lo que es el calentamiento global y el cambio climático eventualmente. También están las charcas, que también le llaman cuencas de retención y de detención. Hay dos tipos. Ambas son depresiones diseñadas para recolectar las aguas pluviales. La de detención retienen temporalmente el agua y la van liberando gradualmente hacia drenajes o caudales naturales. Es decir, que podemos combinar entonces una charca de detención con un drenaje sostenible. Y las de retención la almacenan allí más de forma permanente hasta que se infiltre en el suelo o se evapore o simplemente se cree un ecosistema allí natural. Que hayan peces, patos y todo tipo de animal asociado a estas chacas entonces de retención. También tenemos las marismas en el área de San Juan. No estoy tan familiarizada, pero esta foto es de Humacao. El bosque de Terocarpo es un ecosistema que se llama las marismas o los salt marshes. Lo traje porque en términos de cambio climático y de galones de agua en una inundación, una marisma puede absorber 1.1 millones de galones de agua de inundación, que es el equivalente a más de 2.25 piscinas olímpicas por acre. Es decir, que estos ecosistemas naturales pueden absorber 1.5 millones de galones de agua de inundación por acre, que es casi por cuerda. La cuerda es un poquito más grande. Así que fíjense que como esta infraestructura azul-verde está cumpliendo una función importante de control, ¿verdad?, de inundación, porque se absorbe el agua donde mismo se está generando. Los otros son los manglares, que también los tenemos asociados. En la Ciénaga seguramente hay algún tipo de manglar y en la Bahía de San Juan hay manglares. Los manglares, principalmente ese que venga ahí es el mangle rojo, que es el que más está asociado a más cerca del agua, que tiene las raíces ahí superficiales por encima del agua, pero importantísimas en tormentas que ayudan a proteger, ¿verdad?, la costa, que proveen hasta 65 millones anuales en beneficios de protección de inundaciones a nivel global y que pueden secuestrar un estimado de 2.000 libras de carbono por acre por año. Es decir, que estos ecosistemas no solamente para inundación, para protección de las estructuras, sino que también para el cambio climático. Y dicho sea de paso, hay proyectos de canalización del Cuerpo Ingeniero que lo primero que están haciendo es destruyendo los bosques de mangle. O sea, es una ironía que estemos hablando de un proyecto de control de inundaciones cuando el manglar y el humedal son de top of the top en control de inundaciones y ellos me digan que van a destruir cuerdas y cuerdas de manglares y que van entonces a hacer un proyecto de sembrar unas plantitas en otro lugar por cada árbol de mangle que están destruyendo. Así que ojo con toda esta estrategia que al final es simplemente un juego de palabras. Para que usted piense que es un proyecto ecológico porque están sembrando en otro lugar. Nada sustituye un ecosistema establecido que lleva años allí, que tiene una función y que está allí por eso. O sea, esos mangles no están allí porque hay que lo sepa, pero están allí porque son parte de ese ambiente. Cuando hablamos de los manglares, en ese mismo año 2003, cuando aprobaron la ley del Corredor Ecológico de San Juan, Recursos Naturales publicó el plan de manejo de recursos naturales de todos los manglares a nivel de Puerto Rico, porque es el plan de manejo de los manglares para Puerto Rico. De nuevo, letra muerta, yo tengo una copia de él. No sé si Recursos lo tiene disponible electrónicamente. Yo, en la página de Recursos, yo creo que ellos eliminaron casi todas las publicaciones digitales. ¿Y qué dijeron ellos en el 2003 de Recursos Naturales? Que los manglares se valoran por su contribución